Vamos a revisar el método de los discos para encontrar el volumen de un sólido de revolución. Esta es una de las aplicaciones que también se les da a las integrales o del cálculo integral. El método de los discos y en particular los sólidos en revolución son una herramienta muy utilizada en el área de ingeniería y de manufactura. Ejemplos de ellos son los embudos, pistones y botellas. Son las que se diseñan mediante el uso de sólidos de revolución. Este de aquí pretende ser una botella, ¿sí? Si se tiene una función, esta se tiende a girar en un eje y se genera un sólido. Esto parte, uno de los primeros métodos que se tienen es el método de los discos, el cual consiste en lo siguiente. A partir de un rectángulo, ¿sí?, con una anchura W y una distancia R, si este rectangulito lo hacemos girar en este eje, lo que obtendremos sería lo siguiente. Un cilindro. Se obtiene un cilindro. O, decirlo de alguna manera, un disco. Si partimos de ahí y tenemos una altura W, una distancia R, y si queremos encontrar el volumen de este disco, tendríamos que conocer el volumen, y este sería teniendo el número pi por el radio, que en este caso corresponde a esta R elevado al cuadrado, por W, que sería el ancho, ¿sí? Esto correspondería al área de este círculo y W al ancho del disco. Partiendo de eso, ya nos podemos dar una idea de cómo es que queda en la parte de integral a partir de esta pequeña ecuacioncita, cómo podemos encontrar el volumen de una función, y esta sería lo siguiente. Tenemos pi, que recuerden que este lo tenemos aquí, vamos a integrar desde un punto hasta otro, vamos a tener r de x y vamos a tener un diferencial. Si en este caso cada uno de los discos que se utilicen para encontrar ese sólido se tiene que hacer muy pequeñito, que correspondería a esta parte del ancho, de ahí que tengamos el pequeño diferencial, y r corresponde a la distancia que se tiene desde un eje hasta donde tenga, o hasta el punto por donde pase mi función, está elevada al cuadrado, y prácticamente es esta misma fórmula. Existen otros dos métodos para calcular el sólido de revolución. Otro de ellos es el método de arandelas y el otro es el método de y el otro es el método de las capas. Pero ahorita vamos a ver solamente este método de los discos porque es de los más utilizados. Partiendo de esta pequeña ecuación, vamos a hacer un ejercicio donde se vea el uso del cálculo de volumen con este método de los discos. Vamos a tener esta función. Tenemos que encontrar el volumen del sólido formado al girar la región acotada por la gráfica de f de x
raíz del seno de x. Y el eje y, perdón, el eje x, y en este caso los intervalos de integración van a ser desde 0 hasta pi. Muy bien. Para continuar, hice la gráfica de mi función raíz del seno de x, y en esta misma vemos que el eje x es donde se tiende a girar, o es nuestro eje de revolución, y en este caso mis intervalos de integración va a ser desde 0 hasta pi. Pero la cosa interesante, o lo que me interesa que vean, es que esta pequeña partecita corresponde a delta x, o lo que quiere decir es un diferencial, y aquí se puede ver la distancia r, que es lo que vamos a utilizar para poder integrar y conocer el volumen una vez que esta función la hagamos rotar en el eje de las x. Para conocer su volumen quedaría lo siguiente: el volumen, recordemos que es primero pi, los intervalos de integración es de a a b. Al estarse tratando de una función trigonométrica, lo vamos a poner de 0 a pi, y tenemos que poner nuestra función elevada al cuadrado por el diferencial, en este caso de x. Lo que va a suceder con esta raíz y con este cuadrado es que se van a simplificar y únicamente nos va a quedar pi integral de 0 a pi del seno de x de x. Esta integral la podemos resolver de forma directa con un menos coseno de x, y con mis intervalos de integración de 0 a pi. Ahora, ¿cuál sería el resultado? Vamos a sustituir. Quedaría pi, y ahora coseno de pi sería menos 1 por este menos, me queda un 1, y luego vamos a tener menos coseno de 0 va a ser 1, menos por el menos de acá, que se tiene al momento de sustituir el intervalo inferior, me va a quedar más 1. Por lo tanto, este resultado va a ser 2pi, y ese ya sería el volumen de mi sólido de revolución. ¿Y ese cómo quedaría? Pues debería de quedar más derechito, pero lo que me interesa es que se alcance a percibir que este ya tendría que ser un sólido. Muy similar, por ejemplo, a un balón de fútbol americano. Y este sería la figura, o mi sólido total, o mi figura en 3D de integrar esta función de aquí, y el volumen que tendríamos sería este, 2pi.